Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 21. Hay momentos especiales y este es uno de ellos. El día 21 de noviembre de 2019 es cuando salió a la luz, cuando todos esos paquetes encapsulados que decidí transferir a las redes y que tú recibes en forma de sonido comenzaron a viajar, sin muchas expectativas, la verdad. Visto el entusiasmo, 5 meses después, y también la situación actual, Filosofía de Bolsillo da un paso adelante con una nueva web totalmente reformada, donde vas a encontrar recursos, contenidos complementarios y alguna sorpresa más que no te cuento para que visites filosofiadebolsillo.com. Ya sabéis que me gusta reconocer la ayuda y el trabajo bien hecho, así que quiero decir que todo esto es en gran medida gracias al magnífico trabajo de Raúl Salguero, que es un excelente y apasionado diseñador de experiencias de usuario. Por cierto, tiene un podcast muy interesante llamado El Ciclo del Producto. Y si tenéis alguna idea, algún proyecto digital entre manos, buscadlo porque os lo recomiendo. Además, es alguien entusiasta que contagia ese entusiasmo. En fin, como es un momento especial, este es un episodio que dedicaré a mi hermano, Marcos Chivilotti. Alguien con una mente muy creativa, que está muy interesado en estudiar filosofía y que vive actualmente nada más y nada menos que a 10.000 kilómetros de distancia de mi casa. Así que, además de echarle de menos, también es alguien a quien admiro porque tiene una sensibilidad espiritual muy especial, infinitamente superior a la mía. Por eso le dedico también este episodio, porque Marcos pertenece a la orden franciscana y hoy vamos a hablar de un ilustre franciscano medieval. La última vez que le vi le regalé un par de libros, cosa que siempre procuro hacer, y uno de ellos era, por supuesto, El discurso del método de nuestro amigo René Descartes. En el episodio anterior hablamos de esas dos grandes obsesiones de Descartes, la búsqueda de un método y la unificación de las ciencias con la metafísica como raíz. Y si hablo de obsesiones es porque para un filósofo de verdad, un proyecto intelectual o un problema, un dilema, una pregunta, es mucho más que todo eso, es una cuestión de vida o muerte. Es algo que afecta absolutamente a todo lo que hace, piensa y ve, porque toca el corazón de su manera de estar en el mundo y porque implica la construcción de una imago mundi, una imagen del mundo, que es una representación de él siempre precaria, siempre incompleta. Por eso no es exagerado hablar de obsesiones, y por eso también hicimos referencia a su balance negativo de la filosofía que le habían enseñado, esos cimientos endebles, en su opinión, y su admiración por la exactitud matemática, que él quería poner al servicio de algo más ambicioso que reducirlas a una aplicación, a que fueran simplemente matemáticas aplicadas a este u otro campo. Por eso hablamos de la Matesis Universalis, la ciencia universal que debe tener un método basado en el lenguaje matemático. Y cuidado porque esto tiene implicaciones enormes para el desarrollo de la lógica moderna, incluso para el desarrollo del lenguaje informático y de la actual inteligencia artificial, de la que se habla tanto, y que corre paralelo al del pensamiento computacional. Y aquí me gustaría mencionar a un precedente muy importante de ese proyecto y también de Descartes, muchas veces olvidado en su propio entorno cultural, la tradición catalana, aunque haya influido en casi todos los filósofos catalanes posteriores,
y cada cierto tiempo vaya reapareciendo, como sucedió a principios del siglo XX, o como en los últimos años, cuando se ha reivindicado otra vez, aprovechando las efemérides. Me refiero a un filósofo y monje franciscano, Ramon Llull, un auténtico genio de esa Edad Media que hemos saltado por el momento, nacido en Palma de Mallorca en 1232, y del que se conmemoraron los 700 años de su muerte en 2016. Lo encontraréis traducido de mil maneras, su apellido, como Lulio, Lulí, incluso. Llull es difícil de pronunciar para quien no habla catalán, y lo de Lulio a veces va muy bien para escapar de esa dificultad. Hay un jugador menorquín de baloncesto que juega en la selección española. Solo tenéis que escuchar cómo intentan pronunciarlo sin éxito los locutores españoles, porque realmente esas dos L's juntas cuestan de pronunciar. En fin, la prueba del olvidado que ha estado es que cuando hablo con gente que ha estudiado no ya en España, sino en la propia Cataluña, y les menciono a Ramon Llull como filósofo, se sorprenden porque para ellos era un escritor. En fin, cosas del sistema educativo. Llull defendía el uso de la razón para llegar a Dios. Es decir, en el contexto de su apologética cristiana, para entendernos, de la defensa racional de la fe, aunque después se extendiera a todos los ámbitos del saber, y con la voluntad de convertir infieles al cristianismo. Ojo, todo esto mediante la razón y la palabra, incluso aprendiendo las lenguas de aquellos a quienes quería convencer, por ejemplo, el árabe, y no mediante la espada y la imposición. Así que, por favor, dejemos de llamar Edad Oscura a la Edad Media, como siempre digo, porque este hombre del siglo XIII tiene muchísimo que enseñarnos a los del XXI. Bien, en ese contexto, Llull desarrolló una gramática simbólica y universal, antecesora de la lógica, de la formalización moderna, no de la lógica como tal, ¿no? Porque ya hemos visto cómo Aristóteles, en ese sentido, el padre de esa lógica. Pero sí antecesora incluso del pensamiento computacional y los ordenadores actuales, porque esa gramática simbólica trabajaba mediante figuras y letras que simbolizaban la divinidad, el alma, la Trinidad, los grandes misterios de la fe cristiana. ¿Su aspiración cuál era? Era el establecimiento y la exposición de todo el conocimiento humano derivado de un número reducido y determinado de principios, buscando esa armonía de la unidad de razón y ciencia. Y para articular esa formalización tan compleja, construyó lo que podríamos definir como un sistema mecánico de razonamiento lógico, que funcionaba mediante ruedas, círculos concéntricos móviles, que permitían combinaciones binarias de figuras generando definiciones de forma automática. Vamos, lo que acabo de decir es una especie de ordenador para entendernos en el siglo XIII. No me voy a extender hablando sobre Llull, que nos toca ahora estudiar a Descartes. Aunque Llull merece no un bonus, sino muchísimos episodios. ¿Pero por qué hablo de Llull? Pues porque Descartes entró en contacto con su obra y lo consideró tan importante que necesitó citarlo y criticarlo. Y eso es algo totalmente inédito en Descartes. Precisamente él no hablaba de nadie, y lo podéis comprobar en textos como el discurso del método, no cita a nadie. Pero con Llull hizo esa excepción. Descartes conoció la obra de Llull por mediación de otros autores, como sucede tantas veces, y le influyó especialmente en esa mediación, digamos, la lectura de Heinrich Cornelius Agrippa, un pensador alemán renacentista muy peculiar, alquimista, en fin, una figura que no deja indiferente, y que publicó un bestseller, para entendernos, en 1531, donde comentaba el Ars Brevis de Ramon Llull. Pues bien, Llull influye en Descartes por medio de estos autores, y en la segunda parte del discurso del método, de pasada se refiere a la Ars Magna de Llull, donde éste desarrollaba ese método que explicaba de base lógica y mecánica. Y escribe lo siguiente. Había estudiado un poco cuando era más joven
de las partes de la filosofía, la lógica y de las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, 3 artes o ciencias que debían, al parecer, contribuir algo a mi propósito. Pero cuando las examiné, hube de notar que, en lo tocante a la lógica, sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, o incluso, como el arte del Llull, para hablar sin juicio de las ignoradas, que para aprenderlas. Y si bien contiene en verdad muchos muy buenos y verdaderos preceptos, hay sin embargo mezclados con ellos tantos otros nocivos o superfluos que separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin desbastar. En resumen, Descartes identifica en Llull ese mismo proyecto de unificación del saber en una ciencia lógica, pero le va a criticar que esa lógica está vacía, es estéril. Eso ya sería tema de ampliación, así que no lo vamos a desarrollar. Pero a partir de eso, Descartes va a desarrollar un método matemático, pero el álgebra, en su pensamiento, tiene la misma función que el alfabeto en el sistema de Llull, ese sistema mecánico de ruedas que giran y que explicaba, y muy importante, método a partir del cual podemos construir todo el conocimiento que necesitamos. Y ahí ya tenemos esas 2 obsesiones del proyecto cartesiano, método y unidad del saber. Y en todo ello, universalidad basada en un lenguaje universal. El proyecto es el mismo, fíjate, aunque en Llull se apunte a un conocimiento racional de la fe, intentando resolver esa tensión entre razón y fe, y en Descartes al descubrimiento de las verdades de la naturaleza. Recordemos, lo que estudia esa matesis universalis de la que hablaba en el episodio anterior, debe ser susceptible de orden y medida en el pensamiento de Descartes. Si no cumple esas condiciones, queda fuera del sistema. Por eso la matesis universalis es la ciencia del orden y la medida. Y esa universalidad exige un método, y del método, a su vez, nace la universalidad. Por eso ya años antes, en la 4ª de sus reglas para la dirección de la mente, Descartes escribe: «Es necesario un método para investigar la verdad de las cosas». Es exactamente el mismo carácter universal que quiere para el método que más tarde va a describir en el discurso del método, en 1637. Pero dicho así, orden y medida puede ser algo demasiado abstracto, ¿no? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de orden y medida en ese proyecto de Descartes? Orden y medida, ¿qué son para Descartes? Son una ley a priori de la mente. ¿Y cuáles son esos ámbitos que Descartes incluye en esa matesis universalis, en esa ciencia del orden y la medida? Pues además de la geometría y la aritmética, incluiría la astronomía, la música, la óptica y la mecánica. La física, en este caso, sería conocimiento de la verdadera naturaleza de aquello empírico. La matemática sería el sistema de condiciones puras. Las leyes fundamentales de la física, en ese sentido, se entenderían como la expresión de que toda la complejidad de lo empírico, de lo que podemos conocer a través de los sentidos, de la observación, se debe poder reducir a aquello no empírico, es decir, se debe poder reducir a la matemática, a la combinación de las naturalezas simples y evidentes por sí mismas con las que trabaja el lenguaje matemático. Para Descartes, en todo debemos poder reconocer un orden, es decir, que todo lo debemos poder contar como contamos una serie numérica, y todo debe ser mesurable o medible.
Para Descartes, todo aquello corpóreo que ocupa un espacio se puede reducir a una magnitud, que es suma de unidades. Dicho de otra forma, que toda magnitud es reducible a extensión espacial, es decir, a algo que ocupa un espacio. Y por eso la extensión y el número se identifican. Con eso Descartes estaba creando algo muy importante. Estaba fundando una nueva geometría. Y en eso se fundamentan las coordenadas. El sistema de coordenadas que utilizamos todavía, que por eso se llaman coordenadas cartesianas, tiene que ver con la representación gráfica de una función, es decir, la relación íntima que existe entre una magnitud matemática y una realidad en el espacio, una extensión espacial. Y utilizo la palabra extensión de una forma intencionada, porque es esa palabra la que va a ser muy importante en el pensamiento de Descartes. Descartes se atrevió a enseñar a las buenas inteligencias a quitarse el yugo de la escolástica, de la opinión, de la autoridad, en una palabra, de los prejuicios y de la barbarie. Y con esta revuelta, los frutos de la cual recogemos ahora nosotros, ha hecho a la filosofía un servicio más esencial quizás que todos los que a ella debe sus ilustres sucesores. Jean d'Alembert, discurso preliminar de la enciclopedia. Y ahí lo dejamos en este episodio número 21, el tercero dedicado ya a René Descartes, en el que hemos acabado de entrar en su proyecto, después de ver la introducción y la génesis de su obra, de su pensamiento de una forma sintética, y hemos aclarado esa relación que existe con Joule, con el proyecto de unificar las ciencias, de hallar un método. Y eso nos va a permitir entender en los próximos episodios, en toda profundidad, el discurso del método y las meditaciones metafísicas, esas dos obras de madurez. Como siempre, ya sabes, tienes a tu disposición todos los canales buscándome como Diego Chivilotti en las redes que tú utilices. También en nuestra página de Facebook, que puede ser un punto de encuentro interesante, podcast Filosofía de Bolsillo. O, como siempre, ya sabes, y como dice alguno de los amigos de Filosofía de Bolsillo, recuperando un poco el carácter que tenía el correo postal en el pasado, nuestro correo electrónico. Escribe a correo@filosofiadebolsillo.com. Por cierto, también tienes otra vía a la que no había hecho referencia, utilizando la app o la web de Filosofía de Bolsillo en Anchor, ANCHOR, tal y como ha hecho Mateo, que nos envía una propuesta que me encantaría poder aceptar muy pronto. Hola Diego, ¿cómo estás? Me encanta el podcast que haces sobre filosofía. Te quería pedir si podés hacer un trabajo sobre Edith Stein. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mateo, por las palabras y por la propuesta. Edith Stein, filósofa mística, una figura que trasciende todos los límites y que tiene una obra de mucha enjundia que tendríamos que reivindicar, más allá de que su propia vida sea testimonio de uno de los grandes horrores del siglo XX, pues fue una de esas vidas arrebatadas en Auschwitz. Bien, ha sido un capítulo breve, pero para pensar y deglutir lentamente, y a partir del cual se pueden abrir muchísimos caminos, muchísimas vías, que espero que puedas explorar por tu cuenta, buscando ayuda puntualmente, por supuesto, porque este es un camino lento y en el que a veces necesitamos algunas muletas, algunos apoyos, pero sin renunciar a hacer ese camino tú, aprendiendo la lección de Descartes, buscando en tu propio juicio, dudando de todo, dudando también de lo que yo te estoy explicando, analizándolo críticamente y extrayendo tus propias conclusiones. No resucitemos, por favor, el criterio de autoridad contra el que lucharon los modernos. Te espero la próxima semana, si tú así lo consideras oportuno, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.